Bienvenidos a Tiempo de Letras. En el programa de hoy hablaremos con Luis Carlos Castillo, el director del Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle. Bienvenido, Luis Carlos. Bienvenido, Soraya. Hablaremos un poco de tu obra Etnicidad y Nación. ¿Cómo surge este texto? Primero tendría que decir que la temática de esta obra es una temática que ha sido muy importante fundamentalmente en los países europeos, menos importante en un país como el nuestro y tal vez también con poca importancia en los países de América Latina. ¿Cuál ha sido el proceso histórico y proceso sociológico a través del cual se ha construido la nación? En este caso, la nación colombiana. Ahí, por supuesto, está todo el debate de orden conceptual que hay en las teorías del nacionalismo, en la sociología política, en la historia, de si es el Estado el que construye la nación o por el contrario es la nación la que construye el Estado. Visto a través de tres momentos muy importantes. Un primer momento que es el inicio de las ideas de si efectivamente se puede pensar que antes del desmembramiento del imperio colonial español ya habían las ideas en las élites criollas de que ellos constituían efectivamente una nación. Y si esa idea de que constituían una nación, por lo tanto una nación soberana, una nación independiente, pudo ser una idea muy importante que movilizó sectores de la población para poder llevar a cabo aquello que la historiografía llama la Revolución de Independencia. El segundo gran punto del trabajo es, una vez que se han conformado las ideas de que efectivamente hacemos parte de una nación, o por lo menos un grupo importante conforma una nación, entonces decimos aquí que para nosotros la nación es fundamentalmente una comunidad imaginada. Entonces decimos, muy bien, esta conformación de una comunidad imaginada, de nacionales como nación, en ese, digamos, ámbito, las élites políticas, pero también las élites culturales, cómo pensaron y cómo imaginaron unos grupos humanos que han sido muy importantes en la conformación de la nación, pero que por diversos motivos han sido, entre comillas, invisibilizados en ese proceso de construcción nacional. Cuando hacemos la indagación sobre cómo se imaginó la nación y cómo se pensó la nación en relación con estos grupos, pues encontramos que en las élites políticas y culturales había tal vez una idea muy importante, y aquí estamos hablando ya de finales del siglo XIX, que es la siguiente idea: estos grupos indígenas y estos grupos de población negra no constituían exactamente un material apto para la conformación nacional, porque, digamos, su cultura, sus ideas, sus valores y sus desarrollos materiales, fundamentalmente asociados con una producción agrícola, digamos, primaria, se pensaba en el seno de estas élites políticas y culturales no era realmente lo mejor para la conformación de la nación. Porque lo que predomina en ese momento en Europa y en América Latina es que la nación representa lo más alto del proceso civilizatorio en Occidente. La nación es sinónimo de progreso. Y en esos momentos se piensa que el progreso y la civilización está dado fundamentalmente por las poblaciones blancas, de cultura blanca y de cultura fundamentalmente europea. Por esos, digamos, elementos se concibe en estas élites políticas que para el momento son profundamente europeístas, que esas poblaciones no son un material apto, que hay que civilizarlas, que hay que integrarlas para poder conformar la nación, y en el caso, digamos, extremo, inclusive difuminar esas culturas y esas poblaciones por el bien de la nación. Ese es como segundo
aspecto muy importante de la obra. Y el tercer aspecto es un punto de inflexión, podríamos decir. Y es lo siguiente: durante cerca de 100 años, más de 100 años, a la luz de esto que estamos hablando, se fue entonces construyendo la idea de que nosotros en Colombia constituíamos fundamentalmente una nación de población mestiza. Si se quiere, que hacíamos parte de un Estado-nación unitario. Y el ideal era de que la nación tenía que responder fundamentalmente a una cultura, a un pueblo, a una lengua, ¿sí?, a una religión. Avances en investigación y desarrollo en agua y saneamiento para el cumplimiento de las metas del milenio. Inés Restrepo, Luz Darío Sánchez, Alberto Galvis, Johnny Rojas, Irma Janet Sanabria. Esta publicación reúne los conocimientos científicos de profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con la gestión, planeación, financiación, investigación y capacitación en recursos hídricos, ejecución de programas y proyectos de abastecimiento de agua. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m, domingos 8 p.m. El pensamiento social de Alberto Lleras, antología y prólogo de Otto Morales Benítez. Lo social era material fácil para Alberto Lleras, pues era parte de las guías ideológicas de su pensamiento liberal. Estos documentos tienen gran importancia porque aparecen propuestas de alcance inmediato y otras que se deben aplicar en el futuro. En ellos se hace evidente la multitud de medios sociales que tomó el Frente Nacional. El desarrollo de este libro es una tesis doctoral. ¿Cuál ha sido el proceso para elaborarlo, para llegar a este texto como tal, a su formación, a su estructura? Realmente el texto surge como resultado de una investigación
para hacer pues el doctorado en sociología política. Por lo tanto, pues el inicio, las ideas fundamentales que dan pues origen a la obra provienen de finales de 1999, cuando yo pues comienzo a hacer los estudios doctorales, pero ya desde antes, pues en mi calidad de investigador del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CICSE de la Universidad del Valle, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, pues ya venía haciendo algunas investigaciones de las poblaciones indígenas, fundamentalmente en el departamento del Cauca, pero también de las poblaciones negras en el Pacífico colombiano. Entonces, a raíz de eso, me surge la idea de que era muy importante hacerse esos interrogantes de la participación de estas poblaciones en la construcción de la sociedad de la nación colombiana y que eso podría ser el objeto de una tesis doctoral. A lo largo de 5 años, pues desarrollo la investigación y luego ¿qué hago? Pues tomo el informe de tesis doctoral y entonces lo convierto en un libro, que es el libro que tenemos aquí. Digamos que es una versión de la tesis, porque la tesis doctoral es un documento pues muy extenso de unas 800 páginas. ¿Cómo llega este proyecto a la editorial de la Universidad del Valle? Bien, la universidad y el programa editorial ha tenido una excelente iniciativa en el sentido que es muy importante que las obras producidas por los profesores de la universidad tengan una mayor circulación. Entonces, a raíz de esta iniciativa, pues dije, muy bien, finalmente pues yo he hecho una investigación doctoral como profesor de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle me ha apoyado en hacer la investigación doctoral, en hacer el doctorado y concluir el doctorado, y me parece que lo más justo es que a través de este programa se difunda la obra. ¿Cómo se realizó la investigación? Primero, un trabajo de campo, llamamos un trabajo de campo, que es visitar las comunidades indígenas, las comunidades negras, ir por ejemplo a las comunidades de los ríos de la costa pacífica, establecer contacto con estas comunidades, pero también con sus líderes de los procesos de orden político. Nos apoyamos también con las entrevistas en profundidad. Entonces, en la tesis para el desarrollo hicimos más de 40 entrevistas en profundidad. Entrevistamos a dirigentes indígenas, gobernadores de cabildos, dirigentes del proceso de comunidades negras, personas que pertenecen a los comités de las tierras colectivas de comunidades negras, pero también hicimos un trabajo bastante detenido de archivo. Pues esto lo hicimos en diferentes bibliotecas del mundo. Nos tocó pues consultar la Biblioteca Británica en Londres, estuvimos durante un buen tiempo en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, pues en Cambridge, la biblioteca de la Universidad de Manchester, digamos en Manchester, Inglaterra, pero también la Biblioteca Hispánica en Madrid, que es de las bibliotecas pues más importantes del mundo, donde están pues los documentos de todos estos procesos de la conformación de la nación, en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Luis Ángel pues Arango, en Colombia tuvimos que consultar diferentes archivos, por ejemplo, de las organizaciones indígenas, archivos también de las organizaciones de comunidades negras. ¿Y cuáles fueron las mayores dificultades que se les presentaron en este proceso de investigación? Es que es muy complicado en las circunstancias actuales de Colombia hacer trabajo de campo en situación de guerra, en una situación de violencia. Es, digamos, muy complicado hacer un trabajo de campo donde en territorios en los cuales se está pues desplegando una guerra y donde la población civil está en medio de la guerra, y entonces donde surgen múltiples desconfianzas por aquellas personas que llevan a preguntar e indagar por cosas de la vida de ellos. Es muy difícil. Cuando vas a hacer la entrevista, cuando vas a hacer el trabajo de campo, tienes que entrar regularmente con líderes de las comunidades. No puedes entrar solo porque eres una persona sospechosa en medio del conflicto. Entonces tienen que llevarte los líderes y ellos son los que te permiten establecer el contacto con la comunidad. Pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de la recolección de la información primaria, no puedes ni siquiera tomar notas. No puedes, porque a veces tomar una nota es un riesgo. Es un riesgo tanto para el que te está dando la entrevista como para el que está haciendo también la entrevista. Entonces, esas son dificultades complicadas, complejas, de hacer investigación científica y social en un país en situación, digamos, de guerra, en procesos de violencia como los que estamos viviendo en Colombia.
El mar, Germán Cuervo. El género fantástico no ha sido desarrollado en Colombia. La anécdota de thrillers y narcotráfico es solo un pretexto para volar y viajar en el mundo onírico, para desplazarse a otros significados y constituir una metáfora urbana. Las casas son el mar. El planeta Tierra está siendo inundado por el agua. En este otro sentido, la novela adquiere cada día su mayor actualidad. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Jorge Isaacs, el creador en todas sus facetas. Memorias del primer simposio internacional Jorge Isaacs. Autor, Darío Henao. La publicación de las memorias del primer simposio internacional Jorge Isaac, el creador en todas sus facetas, es un gran acontecimiento para la literatura y la cultura colombiana. Es la primera vez que un grupo de 35 especialistas de diversas nacionalidades encaran la obra completa de Jorge Isaac, analizando las diversas facetas del escritor. Soy caleño, nací en la ciudad de Cali, en el Cali de la década de los 50, de finales de los 50, pues hice mis estudios en sociología en pregrado en la Universidad del Valle. Recuerdo que ingresé al programa de sociología en el año 1980 y fuimos la segunda promoción de este programa. Posteriormente estuve trabajando durante unos 2 años, tal vez como asistente de investigación, pero también como docente, en ese momento hora cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, y luego, pues como acontece con los jóvenes profesionales aquí en estas ciudades, pues viajé a la ciudad de Bogotá a trabajar como recién graduado, y luego pues me vinculé ya a la Universidad del Valle a partir del año 1992 en un concurso de méritos de ese entonces como profesor de la universidad. Desde 1992 estoy por lo tanto vinculado como docente a la Universidad del Valle, y pues durante estos años he tenido que hacer la cátedra, la docencia, pero también la investigación, y en los últimos años pues salí a hacer mis estudios de doctorado fundamentalmente en sociología política. Estos estudios los hice en la Universidad Complutense de Madrid, pero también en un intercambio muy interesante de investigación con el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. De tal forma pues que he sido profesor de la universidad,
director del programa de Sociología de la universidad, director del Departamento de Ciencias Sociales de la universidad, director del Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica CICSE de la Universidad del Valle, y ya pues recientemente, desde finales del año pasado, asumí la dirección de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de nuestra querida universidad. Durante parte de las investigaciones que hemos hecho, que han sido en la costa pacífica, en algún momento, aunque estamos tan cerca, también son lugares remotos. Yo, por ejemplo, recuerdo hacia 1980, cuando comenzaba los estudios de pregrado en sociología, que hicimos visitas al departamento del Chocó. Y en ese entonces, aunque el Chocó lo tenemos aquí cerca, llegar al Chocó era ir a un lugar remoto. Era ir a un lugar, digamos, muy lejano. Y por otro lado, digamos, tal vez lugares remotos también, en el sentido que durante el periodo en el cual estuve haciendo los estudios de doctorado, pues tuve la oportunidad efectivamente de visitar lugares ahí sí remotos, ¿no? Lugares del África, Marruecos, Egipto. En alguna investigación que hicimos en la costa pacífica, precisamente en el río Naya, las situaciones son tan difíciles de comunicación, de prestación de servicios, que efectivamente si tú vas, por ejemplo, a la parte alta de los ríos, supongamos la Concepción o la Concha, en el río Naya, está, digamos, en peligro, porque si te pasa algo, son tan deficientes los servicios de salud y tan difíciles las comunicaciones, que para poder llegar, por ejemplo, a un hospital como el de Buenaventura, pues tienes que disponer de un día o 2 días. Por ejemplo, en algún momento me tragué una espina haciendo pues trabajo de campo, y estuve durante cerca de 2 días con una espina clavada en la garganta, porque no podía llegar al puesto de salud. Luego, cuando llego al puesto de salud, me dice el médico: yo a usted no lo puedo atender, tengo que mandarlo a la ciudad de Cali. Entonces, cosas de ese orden es que estamos muy cerca, pero también en sus lugares remotos y con problemas, digamos, de riesgo. En el caso de estas investigaciones que hacemos los sociólogos, los científicos sociales, en un país convulsionado y en un país que está, digamos, casi que en una situación de guerra como el nuestro, es realmente difícil hacer investigación de campo. Es difícil hacer investigación científico-social que implica visitar los territorios, visitar los resguardos, visitar las tierras colectivas de comunidades negras. Tú entras a hacer trabajo de campo en el seno de comunidades que están en medio de un conflicto y que están, digamos, a veces entre el fuego cruzado de paramilitares, guerrilleros, también por supuesto el ejército, y eso, digamos, implica que el investigador está frente a una situación de riesgo, porque a veces apuntar, inclusive grabar, es un peligro y es un riesgo para quien te está dando la información, pero también quien está recogiendo la información.